Hola estimados amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, les damos la cordial bienvenida a nuestra plataforma de Grupo CEL Asesores Empresariales. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema relacionado a lo que corresponde al crédito fiscal, en la cual en esta oportunidad vamos a desarrollar estos temas relacionados al tema del IGB. Bien, vamos entonces con la primera pregunta, es: ¿el extravío de los archivos TXT genera la pérdida del crédito fiscal? ¿Con la constancia del PLE sirve para acreditar el crédito fiscal? Y la última pregunta, respecto si la presentación con atraso, el PLE ocasiona la pérdida del crédito fiscal. Estos temas se ven naturalmente a diario dentro del ámbito empresarial, dentro del ámbito de la asesoría. Hoy más que nunca el tema de los contribuyentes ya están obligados a emitir comprobantes electrónicos, están llevando de manera electrónica sus libros, digámoslo, contables. Bien, estimados amigos, entonces vamos a dar inicio al desarrollo de estos temas el día de hoy que tenemos agendado, para lo cual vamos a revisar lo que corresponde al reglamento de la ley del IGB. En el inciso D del numeral 2.1 del artículo 6 de este mismo cuerpo normativo nos precisa lo siguiente: el derecho al crédito fiscal se ejercerá en el periodo al que corresponda la hoja del registro de compras en la que se anote el comprobante de pago o documento respectivo, siempre que la anotación se efectúe en las hojas de registro de compras señalados en el numeral 3 del artículo 10. El cuerpo normativo nos precisa lo siguiente: no se perderá el crédito fiscal utilizado con anterioridad a la anotación del comprobante de pago o documento respectivo en el registro de compras, si este se efectúa en la hoja que corresponda al periodo en la que se el numeral 3 del artículo 10, antes que la SUNAT requiera al contribuyente la exhibición y presentación de dichos registros. Perfecto, entonces nos quedamos acá en el tema. Lo que naturalmente SUNAT puede hacer, en todo caso, tiene la facultad para poder solicitar en lo que corresponde estos libros contables en materia de fiscalización. Bien, entonces tenemos en este mismo cuerpo normativo, en el artículo 10 nos precisa sobre el tema del registro de las operaciones y nos dice: para las anotaciones en los registros se deberá observar lo siguiente. 3.1 de este mismo cuerpo normativo: para determinar el valor mensual de las operaciones realizadas, los contribuyentes del impuesto deberán anotar sus operaciones, así como las modificaciones al valor de las mismas, en el mes que éstas se realicen. Los comprobantes de pago, notas de débitos y los documentos de atribución a que alude el octavo párrafo del artículo 19 del decreto deberán ser anotados en el registro de compras en las hojas que correspondan al mes de su emisión o en las que correspondan a los 12 meses siguientes. Perfecto. Hecho este análisis respecto a lo que corresponde al reglamento de comprobantes de pagos, entonces también vamos a revisar lo que corresponde al tema de los 12 meses de anotación, y nos precisa la ley 29.215 en el artículo 2, nos dice sobre la oportunidad del ejercicio del derecho al crédito fiscal, y nos dice los comprobantes de pago y documentos a que se refiere el inciso A del artículo 19 del texto único ordenado de la ley del impuesto general a las ventas o impuesto electivo al consumo deberán haber sido anotados por el sujeto del impuesto en su registro de compras en las hojas que correspondan al mes de su emisión o del pago del impuesto, según sea el caso, debiéndose ejercer en el periodo al que corresponda la hoja en la que dicho comprobante o documento hubiese sido anotado. A lo señalado en el presente artículo no es aplicable lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso C del artículo antes mencionado. Bien, entonces ya tenemos el sustento. Naturalmente en la práctica nosotros vemos que tranquilamente podemos contabilizar respecto a las facturas de 12 meses a, digámoslo, después de la emisión de este mismo, ¿no? Ok, estimados amigos, después de haber revisado lo que corresponde en materia, lo que naturalmente precisa estos reglamentos en las anotaciones de las operaciones en el registro de compra, vamos a revisar nuestro código tributario. En el artículo 87 nos precisa respecto al tema de las obligaciones del administrado, y vamos a encontrar el tema naturalmente de las formas, el llevado, las obligaciones de los libros, y asimismo dentro de este mismo vamos a encontrar que la obligación de archivar y conservar estos documentos es obligación del contribuyente. En efecto, esto es naturalmente que recae tácitamente toda la responsabilidad al contribuyente, que debe conservar toda la información de la documentación relacionada a los libros que sustenten las operaciones o las transacciones para el tema fiscal. En efecto, ¿qué sucede si obviamente se extravía el tema del archivo TXT? El contribuyente perderá el derecho al crédito fiscal, porque puede haber presentado nuestra información a la SUNAT, nos devuelve la recepción de esto, que es mediante una constancia, pero esto no acredita, no sustenta las operaciones del registro, a lo que nos
precisa la norma respecto al tema de las anotaciones en el libro o en el tema de las hojas, naturalmente lo que hace referencia a la norma. En efecto, ¿qué sucede? Por ejemplo, si nosotros extraviamos estos archivos, porque cuando generamos el tema del PLE, nos devuelve un archivo que naturalmente debemos conservar para efectos en cuando la SUNAT pues solicite el tema de la, digámoslo, de una eventual auditoría. Entonces nosotros tenemos que presentar toda esta información, es la que naturalmente representa a los libros físicos, que antes se presentaba la anotación de todas las operaciones, pero si no presentamos estos archivos que naturalmente han sido generados, enviados a la SUNAT, en efecto el contribuyente perderá todo lo que corresponde a los libros electrónicos por los meses que no logre acreditar o que no logre exhibir, porque la norma precisa exhibir. Entonces, si no exhibe estos archivos o no guarda el contribuyente, pues lo sentimos, va a tener que la SUNAT desconocer todo el crédito fiscal anotados en estos libros, que tranquilamente podrían ser acreditados, pero con el extravío de estos archivos, entonces el contribuyente no tiene derecho a hacer uso de este tema. En efecto, estamos dando respuesta al tema naturalmente del extravío, y si la constancia o con la sola presentación de la constancia pues se acredita el tema del crédito fiscal, esto no es posible, porque tenemos que mostrar a la SUNAT todas las operaciones anotadas o registradas tal como nos precisa el reglamento de la ley del IGB. En efecto, de esa manera hemos dado respuesta a la primera pregunta en materia de análisis para esta oportunidad. Vamos a dar respuesta a lo que corresponde si con la presentación, o en todo caso la presentación con atraso, el PLE ocasiona la pérdida del crédito fiscal. En efecto, vamos a analizar una gráfica para poder seguir con este tema y de esa manera pues tener cuidado con el tema de del correcto, digámoslo, llevado y presentación dentro del cronograma establecido por la SUNAT. En efecto, vamos a entender esta gráfica, el crédito fiscal, y vamos a dividirlo de dos formas: uno que es derecho al mismo y lo otro en qué momento no podemos hacer uso del crédito fiscal. Bien, entonces, para poder hacer uso del crédito fiscal, nosotros o las personas o los contribuyentes tienen que registrar las operaciones o las compras dentro de la fecha de emisión de los comprobantes de pago. Por ejemplo, estamos julio, ya vamos a cerrar julio, entonces de obligación del contribuyente que las operaciones se registren dentro del plazo establecido para poder, o dentro de las hojas o los libros que corresponden a este periodo, y de esa manera pues hacer uso de este, digámoslo, crédito. Ese es el primer, digámoslo, requerimiento o requisito en esta materia. El segundo es que el registro de los comprobantes se realicen dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de emisión. Esto ya lo habíamos precisado respecto a la ley, la 29.215, que nos precisa sobre los 12 meses. En efecto, si se registra, por ejemplo, en esta oportunidad, nosotros podemos registrar operaciones de enero, febrero, entonces estamos dentro de los 12 meses de emisión, lo que nos precisa la norma. De esa manera nos podríamos o nos beneficiaríamos del tema del crédito fiscal. La tercera variable para este tema es respecto hasta antes que surta efecto una notificación para la exhibición de lo que corresponde de los libros. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si nosotros ya estamos en un plazo de fiscalización y nos ocurre, digámoslo, regularizar todos los libros respecto a este tema, entonces ya no tenemos derecho, y eso lo encontramos dentro de la variable número 2, que naturalmente nos precisa en qué momento no tenemos derecho. No tenemos derecho a utilizar el tema del crédito fiscal, de los registros o en todo caso de las operaciones que se realizan si estos se anotan fuera del plazo de los 12 meses y si existe un requerimiento emitido por la SUNAT a ese momento que no haya sido enviado el tema de los libros electrónicos. En efecto, entonces, ¿en qué momento estamos frente a estos temas? A través de esta gráfica podemos analizar entonces que si el tema del envío con atraso o digámoslo fuera del plazo establecido por el cronograma se envían los libros electrónicos. En efecto, para poder analizar así tácitamente este tema, no tenemos derecho a usar el crédito fiscal cuando nosotros, digámoslo, podemos anotar facturas que superan los 12 meses siguientes a la fecha de emisión. Eso ya queda tácitamente, no hay derecho porque la norma nos precisa hasta 12 meses. El segundo es en cuanto nos encontramos en un proceso de un requerimiento por la exhibición de estos registros. En efecto, si estamos en una fiscalización y la SUNAT nos hizo un requerimiento para el día
pues haber 31 para poder exhibir y no hemos presentado el tema de lo que corresponde a los libros, entonces ya no tendremos derecho a utilizar el tema del crédito fiscal. Pero si no nos encontramos incurso dentro de un requerimiento, entonces tranquilamente podemos hacer uso de lo que corresponde al tema del crédito fiscal, aún así esté la presentación fuera de plazo. ¿Y cómo lo sustentamos esta información? Lo que estamos precisando, vamos a revisar resoluciones del Tribunal Fiscal para poder precisar este tema. Estas resoluciones son de observancia obligatoria en materia fiscal. Bien, entonces la resolución del Tribunal Fiscal, la 03517-1/2017, nos precisa lo siguiente: el desconocimiento del crédito fiscal por falta de anotación en las adquisiciones en el registro de compras solo puede ser determinado por la SUNAT en el curso de un procedimiento de fiscalización definitiva o parcial y no en una acción inductiva de la fiscalización iniciada mediante esquela de citación. Bien, entonces eso es lo que nos precisa naturalmente el tema de la resolución del Tribunal Fiscal, y tenemos la siguiente resolución del Tribunal Fiscal. Lo que precisa en materia de este tema es la 08651-1/2017, publicada el 27 de septiembre del 2017, y se pronuncia de la siguiente manera: para validar la utilización del crédito fiscal declarado por el sujeto obligado a llevar registros electrónicos en el supuesto de la anotación tardía de las adquisiciones en el registro de compras electrónicos, hecho que ocurre cuando la constancia de recepción del registro de compras electrónicos es posterior a la notificación del requerimiento cursado dentro del procedimiento de fiscalización iniciado por la SUNAT, siendo que el contribuyente podrá ejercer el derecho al crédito fiscal en las adquisiciones anotadas tardíamente a partir de la anotación, siempre que éstas hubiera producido dentro de los 12 meses siguientes a la emisión del comprobante. En efecto, estas resoluciones del Tribunal Fiscal nos hacen las precisiones respecto a esta materia, que la SUNAT pues no nos puede desconocer el tema del crédito fiscal por la presentación, digámoslo, fuera del cronograma establecido, si no nos encontramos en un tema, naturalmente, pues en un proceso de fiscalización en la cual pues la SUNAT ya obviamente no permite que regularicemos este tema. En efecto, estamos dando respuesta a lo que corresponde a la pregunta si con la presentación tardía del pliego ocasiona la pérdida del crédito fiscal. No es materia de observación que la SUNAT pues haga tal hecho. En efecto, ya se han pronunciado respecto a este tema el Tribunal Fiscal. En efecto, mientras no nos encontremos pues en un proceso de fiscalización parcial o definitiva. De esa manera, entonces, estamos dando, digámoslo, respuesta a estas consultas que habíamos planteado para el día de hoy. Entonces, a tener en cuenta en qué momento se pierde el tema del crédito fiscal, ya sea por el tema del extravío de los archivos o el tema, naturalmente, de la presentación con atraso de estos libros contables. En efecto, queridos amigos, entonces, comentario final, estudiar el tema de lo que corresponde en materia de este tema del crédito fiscal, porque la SUNAT, cuando uno se encuentra inmerso dentro de un proceso de fiscalización o en todo caso, como nos dice el tema del Tribunal Fiscal, con una esquela de citación o un tema inductivo, a veces quieren desconocer el tema del crédito, porque en el tema empresarial hay una serie de hechos, una serie de sucesos que a veces no es responsabilidad del profesional contable. En esta materia, en efecto, pues la SUNAT a veces puede imputar este tema de desconocimiento y haciendo una afectación al tema económico de la empresa o del contribuyente. Queridos amigos, tener en cuenta este tema para que la SUNAT no nos sorprenda, en efecto, en cuando estamos en curso de una fiscalización o en cuando la SUNAT pues nos haga una, digámoslo, imputación respecto al desconocimiento del crédito fiscal. Por ello es que hemos creído conveniente, digámoslo, desarrollar este tema el día de hoy, material pues que debe ser de obligatorio conocimiento cada uno de los profesionales que nos encontramos inmersos dentro de esta materia, y pues la idea es contribuir con cada uno de ustedes, queridos amigos, y eso ha sido todo por el día de hoy, esperando que el material sea de ayuda para cada uno de ustedes, amigos, y no se olviden suscribirse a nuestro canal, que de esa manera pues no se pierde material relevante que nosotros publicamos aquí día a día. Bien, estimados amigos, como siempre ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes, y será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un excelente fin de semana y felices fiestas patrias. Un saludo de parte de nuestra firma de Grupo Asesores Empresariales.